Hola chicos, vamos a resolver un ejercicio de movimiento en 2 dimensiones. Pero antes de resolverlo, permítanme recordar varias cosas. La primera cosa que necesito que recordemos es de que cuando nosotros queremos describir un movimiento en 2 dimensiones, aquí tengo mi eje X y aquí tengo mi eje Y, permítame poner aquí una mosquita y esta mosquita va a tener un movimiento de esta forma. ¿Ok? Se está desplazando en el plano cartesiano, en este de aquí, ¿no? Entonces, permítame poner aquí un x1. Esto es x1 y aquí un puntito, este va a ser y1, ¿ok? Si yo tengo, bueno, ahí no. Si yo tengo aquí otro puntito, tengo aquí x2 y aquí tengo y2. Estos puntitos que estoy poniendo aquí son las representaciones de las posiciones que está teniendo la mosquita a lo largo de su movimiento. Y por ejemplo, si yo tengo acá un x3, entonces por acá tengo un y3, ¿ok? Ahora, como nosotros estamos en un plano cartesiano, en este caso yo puedo hacer una representación vectorial en donde este vector va a representar la posición de la mosca en este punto, ¿no? Y este vector va a representar la posición en este punto y este de aquí va a ser la representación en este punto, ¿va? Ahora, a estos vectores yo los voy a llamar aquí R1, R2 y este de acá va a ser R3 con sus respectivas rayitas porque son vectores, recuerden. Entonces R1 estamos de acuerdo que lo podemos representar por las coordenadas x1, y1. Aquí R2 va a ser x2, y2 y R3 va a ser x3, y3, ¿ok? Ahora, una de las cualidades de los vectores es que nosotros podemos obtener la norma o la magnitud del vector. Es decir, cuando yo quiero sacar la norma de R1 es igual a, aquí se me fue otro igual, es igual a x cuadrada más y cuadrada, x1 y y1. Sí estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, la norma o la magnitud de esto vendría siendo x2 al cuadrado más y2 al cuadrado, ¿no? Y así lo mismo para R3. Ahora, esta magnitud, recuerden que está representado por el tamaño del vector. Cuánto mide en longitud el vector es esta norma. ¿Va? ¿Va que va? Ahora, una vez recordando esto, también necesitamos recordar que existen vectores unitarios. ¿Qué quiere decir esto de vectores unitarios? Quiere decir que, por ejemplo, yo voy a definir aquí un vector y gorro y este vector j gorro, ¿ok? Entonces y gorro va a ser 1, 0 y va a tener esa dirección, ¿no? Porque aquí quiere decir que tiene una posición en x y 0 en y. Y análogamente para j gorro va a ser 0, 1. Y si recordamos las ecuaciones para poder sacar la norma, que es esta de acá, vendría siendo que esto sería 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, esto es igual a 1 al cuadrado, lo que es igual a 1, ¿no? Y exactamente lo mismo para este de aquí, ¿no? Entonces estos vectores unitarios tienen la característica de que son de norma 1, ¿va? Y una vez teniendo esto, podemos hacer una representación, en vez de ponerlo así en coordenadas, podemos hacerlo en representación vectorial, ¿ok? Vean, si yo tengo aquí R1, ¿va? Y le pongo X1 por Y gorro más Y1 J gorro, esto, ¿están de acuerdo que sería esto de aquí? Sería 1,0 por como yo definí a Y gorro más Y1 por 0,1. ¿Sí? Y de esta manera, este de aquí ya es un producto escalar en donde este multiplica a cada una de las entradas, de las coordenadas. En este caso sería x1 por 1, x1 por 0. Entonces aquí sería esto más y1. Porque es este por este y este por este. Entonces y1 por 0, 0, y1 por 1, y1. Ahora la suma es coordenada a coordenada. Y esto de acá vendría siendo x1,
Y1. Entonces, esta representación que yo tenía acá, la pude hacer a través de los vectores unitarios. ¿Bien? Entonces, ya podemos, con esto que hemos recordado, ya podemos resolver el problema que nos están pidiendo. Va, y el problema dice así. Una pelota de golf es golpeada en el borde de un acantilado y sus coordenadas en función del tiempo son esto. Permítanme hacer un video. Perdón, ¿cómo se llama? Un dibujo. Un dibujo, este es mi acantilado. Aquí está mi pelotita de golf. Y ¡pum! Es golpeada y está teniendo este movimiento. ¿Va? Entonces, ahora lo que hay que hacer es trasladar este dibujito a un sistema coordenado. En este caso, el sistema cartesiano de 2 dimensiones. Ponemos aquí nuestro eje X, nuestro eje Y, ponemos la pelotita en el 0, 0 y tenemos aquí la representación del movimiento. Y recuerden, aquí tenemos a X1, tenemos aquí a X2 y tenemos por acá a X3, ¿no? Entonces, si yo tengo esto, la posición en este va a ser igual a Y1, la posición de acá va a ser igual a Y2 y la posición aquí va a ser igual a Y3, ¿sí? Entonces tengo en este dibujo tengo yo la representación de 3 vectores de posición, ¿ok? Esto es R1, esto es R1, este de aquí es R2 y este de aquí es R3. Es lo mismito que hicimos con la mosca. Entonces R1 está dado por X1, Y1, R2, recuerden siempre ponerle la rayita porque son vectores, esto es X2, Y2 y R3 está dado por X3, Y3, ¿no? Y ustedes me pueden decir, sí, Meli, eso lo entendemos bastante bien, pero ahora aquí hay que afinar un poquito como la intuición y tenemos que trasladarnos justamente a esto que nos dieron. Esto que nos dieron está dependiente del tiempo y eso quiere decir que X1 va a depender del tiempo T1, X2 va a depender del tiempo T2 y X3 va a depender del tiempo 3. Aquí lo mismito para Y, ¿no? Bueno, para en este caso Y3 es el tiempo 3, Y1 es el tiempo T1 y aquí Y2 es el tiempo T2, ¿no? Entonces, yo te doy un tiempo y yo te doy tanto la coordenada en X como la coordenada en Y. Y eso es lo que va a estar pasando justamente en este problema. Cuando nos están diciendo que es en función del tiempo, es de yo te doy un tiempo, entonces aquí las ecuaciones me van a regresar la coordenada X y la coordenada en Y. ¿Va? Entonces, una vez entendiendo eso, me voy a pasar para acá. Y voy a resolver el inciso A. El inciso A dice, escribe en expresión vectorial de la posición como función del tiempo usando las unidades vectoriales I y J. Una vez teniendo eso, entonces mi vector posición sería R de t. Va a depender justamente de una función X de t y una función Y, ¿cómo se llama? Y de t. Ahora, si nosotros lo hacemos en un formato vectorial de I y de J, como parecido a esto, entonces la coordenada X, se me fue, aquí la coordenada X, que sería X de t, pues sería I más la coordenada en Y de t, sería J. Y esto vendría siendo la representación vectorial. Ahora, hay que ponerlo explícito. Esto vendría siendo esto de aquí. Permítanme copiar esto de aquí, hacer un poquito de trampa para que esto sea más ágil. Esto de aquí por I, voy a ponerlo con otro color para que sea visualmente entendible. Ahora permítanme poner todo esto de aquí. Pegar así. Y vendría siendo así, más esto de aquí, J. ¿Ok? Entonces todo esto de aquí es la coordenada en X y todo esto de acá es la coordenada en Y, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos viendo? Coordenada en X, coordenada en Y. Entonces, si yo quiero dar un T1 para obtener este punto, de aquí, el punto de la posición, pues simplemente el T1 pues lo voy a estar sustituyendo aquí.
¿ok? Pero en general lo que nos están pidiendo es justamente esto de acá. Esto es lo que nos están pidiendo, ¿va? Voy a ponerlo en un cuadradito, ahí está. Entonces esta es la respuesta del inciso A. Ahora, el inciso B. El inciso B es obtener el vector velocidad en función del tiempo. Aquí hay que recordar también varias cosas. Hay que recordar que si esta es la posición, entonces la velocidad en función del tiempo está dada como la derivada de nuestro vector r con respecto al tiempo. Y esta derivada pues es justamente esto de aquí. La representación en coordenadas pues es r en x y r en y. ¿Ok? Y esto, la derivada va a entrar a cada una de las coordenadas. Entonces tenemos que derivar la, ¿cómo se llama? La componente x de la posición con respecto al tiempo y la componente del eje y con respecto al tiempo. ¿Sí? En este caso que nosotros hicimos esto de aquí, entonces, que esto es x de t, y de t. Entonces, para obtener b de t, que sería la derivada de r con respecto a x, vendría siendo dx de t, por así decirlo, y de y de t. Si se fijan ahorita, yo ya no puse esto de aquí. ¿Por qué no lo puse? Pues para que se vea un poquito más limpio. Pero hay que tener en mente de que estas funciones dependen de t, ¿no? Es una manera de escribir. Ahora, teniendo esto, pues hay que derivar pues cada una de las, ¿cómo se llama? Cada una de las componentes estas, ¿no? Entonces vamos a hacerlo para obtener el vector de la velocidad, que sería dt, ¿ok? De 18 metros sobre segundo por t, todo esto por i, aquí i, más la derivada con respecto al tiempo de 4 metros sobre segundo t menos 4.90 metros sobre segundo al cuadrado, todo esto por t cuadrada, ok, todo esto por j, ¿sí? Ok, entonces vamos a derivar. Aquí si se fijan, la derivada de esto de aquí, es una constante por t. Entonces cuando tenemos una constante por t, pues nada más queda la constante, que en este caso sería 18 metros sobre segundo, y todo esto y va. Ahora esto de aquí es la resta de esto, y vendría siendo 4 metros sobre segundo, porque igual tenemos aquí el mismo caso, que es una constante por t. Pero aquí hay que tener un poquito de cuidado, porque esto es una t cuadrada, y cuando tenemos una potencia, bajas la potencia, la t queda y le quitas 1, y que en este caso vendría siendo t, ¿ok? No olviden poner sus vectores unitarios. Esos quedan igualitos, ¿eh? A esos no se les hace nada con la derivación, ¿va? Entonces tenemos que esto quedaría de esta forma. 2 por 4.90 vendría siendo, 2 por 4.90 vendría siendo a 9.8. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Para qué va? Entonces tenemos, esto por t, ¿no? Por t y por i. Bueno, por j gorro. Entonces tenemos aquí esto. Entonces esto de aquí es la velocidad. Recuerden que todo esto es la velocidad b de t, ¿ok? Y esto de aquí vendría siendo la coordenada en x, y todo esto, la coordenada de la velocidad en y, ¿va? Entonces ya obtuvimos ¿cómo se llama? El inciso B. El inciso B ya lo obtuvimos.
Entonces, todo esto de aquí, este análisis que hicimos es el inciso A y todo esto de acá es el inciso B. Ahora, el inciso C dice obtener el vector aceleración en función del tiempo. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero ahora recordando que para obtener la aceleración hay que derivar la velocidad. O también podemos verlo, ¿cómo se llama? O sea, la aceleración con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o es la doble derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Va que va? Pero entonces vamos a agarrarnos la velocidad. Entonces la aceleración en t va a ser la derivada con respecto al tiempo y se hace exactamente lo mismo, ¿no? Se hace la derivación en cada una de las coordenadas, en el eje X y en el eje Y. Entonces para el eje X pues es 18 metros sobre segundo, todo esto, y más la derivada de lo que obtuvimos de la velocidad, que es 4 metros sobre segundo, menos 9.8 metros sobre segundo por t, y esto es por j, ¿no? Recuerden que esto solamente nos está indicando las componentes de cada una de las coordenadas. Entonces, si se dan cuenta, esto de aquí es una constante y la derivada de una constante, ¡pum!, se va a cero. Y esto de acá es una constante, entonces también se va a cero, pero esto de aquí no, esto es una constante por el tiempo. Entonces, esto de aquí vendría siendo menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y así. Entonces, la aceleración está dada por este término. ¿Vientos? Y fíjense que es constante, o sea, no importa cualquier t, siempre va a ser 9.8. O sea, esto es una función constante. ¿Va que va? Ahora, nos están diciendo, utiliza las expresiones anteriores para encontrar la posición, la velocidad y la aceleración en el tiempo t3. Es decir, queremos encontrar este de aquí. ¿Va? Vamos a hacerlo. Permítanme poner todas estas funciones de este lado para que podamos sustituir bien. Ahora, esto es copiar. Lo pongo aquí. Pegar esto de aquí. Ahora, esto de acá voy a borrar todo esto para que se vea limpio. Bueno, así, ¿no? Quiero que se vea lo más limpio posible que de esto. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, ¿no? Entonces, ahora, la velocidad vendría dada por esto de acá. Copiar. Pegar. Esto de aquí. Ay, bueno, aquí, esto de aquí. Bueno, permítame poner esto de aquí. Ajá. Aquí ya, aquí está. Y la aceleración, esa sí es fácil de poner, sería menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, J. Recuerden eso, esto aquí está, aquí me faltó. Esto de aquí es J, ¿ok? Va. Entonces, ya tenemos todo, ¿no? Hay que ver qué onda con todo esto en t igual a 3. Entonces, R de 3 es igual a 18 metros sobre segundo, todo esto por 3, más 4 metros sobre segundo, todo esto por 3, ¿ok? Menos 4.90 metros sobre segundo al cuadrado, todo esto por 3 al cuadrado, ¿sí? Ahora, ahora vamos a hacer todas las operaciones. 18 por 3, ¿cuánto es? 18 por 3 es 54 metros sobre segundo, ¿ok? Todo esto es I. Aquí me faltó, esto es I y esto es J. No se olviden de eso. O sea, estos son componentes de coordenadas. Esto es la componente X y esto de acá es la componente en Y. No se olviden de las coordenadas. ¿Va? Ahora, 4 por 3 vendría siendo 12 metros sobre segundo menos 9 al cuadrado. Bueno, 3 al cuadrado es 9. 9 por 4.90 es 41.1. Pero hay que tener cuidado con las unidades, ¿no? Esto es metros sobre segundo.
esto es metros, ¿ok? Bueno, perdón, segundos. Son 3 segundos y son 3 segundos. Es algo que no he hecho hincapié y es algo muy importante. Voy a volverlo a hacer para que ustedes vean. Esto de aquí es 18. Primero las unidades, ¿no? 18 por 3. 18 por 3, entonces es 54. Entonces esto de aquí es 54 metros por segundo, segundo. Aquí se van y nada más me queda 54 metros. ¿Sí? Muy bien. Y todo esto es la coordenada X, Ahora bien, ahora vamos a hacer esto. 4 por 3, 12. M por S, MS entre S. ¿Ok? Entonces más, esto se va y aquí quedarían 12 metros. Ahora vamos a hacer esto de acá. Esto de acá es 3S al cuadrado, es 9S cuadrada. 9 por 4.90, 9 por 4.90 es igual a 41, 44.1. Esto de aquí es metros sobre segundo al cuadrado, pero aquí tenemos a S que está elevado al cuadrado, entonces es S cuadrada. Entonces esto se va, ¿no? Y esto de aquí vendría siendo menos 44.1 metros. ¿Ok? Todo esto es la componente en Y. Ahora, tenemos aquí 54 metros y más 12 por, menos 44.1. 12 menos 44.1 vendría siendo menos 32. Voy a ponerle aquí. Menos 32.1 J. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la posición de la pelota, recuerden que aquí iniciamos, esto es el acantilado, hizo este recorrido y por acá. Entonces para el tiempo T3, T igual a 3, tenemos este punto donde aquí en X, esto de aquí va a ser 54 metros y en Y, esto de acá va a ser menos 32.1. ¿Sí? ¿Sí lo pudieron observar? Espero que les haya quedado un poquito más claro. Disculpen los errores de copiado. Pero si tienen dudas pueden ponerme un mensajito